Hola, ¿qué tal? Acá estamos de regreso en La Mula en el Mundo. Estamos haciendo el programa desde nuestras casas. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, hemos estado escuchando las noticias de Estados Unidos sobre este paquete millonario, bueno, billonario, dicen en inglés, para tratar de salvar la economía de Estados Unidos frente a, bueno, parada de seco que por el coronavirus. ¿Cómo explicar cuál es la magnitud de este paquete que ya ha sido acordado? Todo indica que va a ser aprobado en el Senado de los Estados Unidos, sobre todo comparándolo, por ejemplo, con otra emergencia de distinta naturaleza como fue la del 2008. Sí, para tener una idea, si bien la economía hoy en día es más grande que el 2008, no es tanto más grande respecto al tamaño que tenía el Producto Bruto Interno en 2008 como para explicar la diferencia en el paquete de estímulo fiscal. El 2008, frente a la mayor recesión desde la Gran Depresión, el paquete de estímulo fue de 750 mil millones de dólares aproximadamente. En esta ocasión, el paquete de estímulo fiscal es de de alrededor de 2 trillones de dólares. Es más del doble que el que se aplicó el 2008-2009 y es el mayor en la historia de los Estados Unidos. Así de grave es esta situación. Claro, también hay un elemento de incertidumbre y cuando no sabes con certeza qué va a pasar, Claro. probablemente tenga sentido ponerse en el peor escenario posible. O sea, en otras palabras, no sabemos con certeza qué va a pasar, pero los datos de China de enero y febrero sugieren que podríamos estar por lo menos en los dos primeros trimestres del año en una recesión comparable más a la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado que la gran recesión internacional de 2008-2009. Ahora, ha habido discusión, se ha llegado a un acuerdo bipartidario, bipartidista, entre republicanos y demócratas, y claro, había discusión y uno decía, ¿cómo pueden estar discutiendo en este momento de emergencia? Pero el temor de los demócratas era que este paquete no fuera las grandes, no fuera solamente a las grandes empresas, sino también a los bolsillos de los ciudadanos de a pie. Sí, esa era la discusión. Primero, el monto del paquete de estímulo fiscal. El cálculo inicial era, digamos, un 30% menor al que finalmente se aprobó, pero además está el hecho de que, y en esto coinciden obras recientes como El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty y una obra sobre cómo posterior, sobre cómo las conmociones políticas afectan el desarrollo económico. Piketty dice, por ejemplo, que un factor que contribuyó a hacer menos desigual la distribución del ingreso en Estados Unidos fue la confluencia en un periodo de 30 años de dos guerras mundiales y la Gran Depresión, la mayor crisis económica de la historia del país y del sistema capitalista internacional. Entonces, a la tesis de Piketty hay un autor, Shadle, si no me equivoco, que añade las pandemias como una gran fuente de igualdad. No es que se proponga, obviamente, con ese propósito, simplemente un efecto colateral de las pandemias, es que reducen o pueden llevar a reducir la desigualdad. El ejemplo que pone este autor es el de la peste negra en el siglo XIV. ¿Por qué? Porque la peste negra da muerte a entre 1 y 2 tercios de la población de Europa. Entonces, de pronto, producto de la peste negra, hay mucha menos oferta de mano de obra y los señores feudales que antes tenían bajo su control a los siervos, de pronto tienen que negociar para que estos trabajen en sus tierras y tienen que ofrecerles estímulos, mayor paga. Bueno, hay circunstancias como estas que llevan a tomar medidas como este paquete de estímulo fiscal que sería absolutamente inaceptable bajo otras circunstancias para grandes grupos de interés económico, para sectores intelectuales o académicos, pero que en este momento muy pocos objetan. Y la pregunta es si tienes la oportunidad de aprobar un paquete de estímulo de esta magnitud, que por lo menos sus efectos distributivos sean progresivos, o sea, que haga la sociedad más igualitaria, no menos igualitaria. Un poco eso era lo que estaba en discusión. Claro, y la preocupación por la transparencia del uso de los fondos, ¿no? Porque van a determinar quién determina a quién van esos millones o billones de dólares si, por ejemplo, van a ir a las empresas de Donald Trump, porque tiene hoteles.
Bueno, una de las cosas que se ha aprobado es que haya una suerte de comité que sea el que determine de manera independiente del Ejecutivo, bueno, con participación del Ejecutivo, Sí. pero no queda solo en manos del Ejecutivo la decisión, quien determine no solo qué empresas, de qué sectores ameritarían, digamos, ayuda, sino bajo qué condiciones. Porque, por ejemplo, cuando Trump llega al gobierno en 2017, aprueba un paquete de estímulo fiscal, pero en lugar de que el Estado gaste más dinero para ayudar a incrementar la demanda, lo que hace es reducir sus ingresos, disminuyendo las tasas de impuestos que tienen que pagar sobre todo los sectores de altos ingresos. Y según un especialista que consulté en torno al tema, alrededor de $1 trillón desde la aprobación de esta reducción de impuestos se dedicó a lo que en inglés se llama buybacks. ¿Qué cosa es buybacks? Es cuando una empresa compra sus propias acciones en el mercado bursátil para presionar al alza su cotización, con lo cual le das más ingresos, más utilidades a los accionistas, porque ahora sus acciones valen más, pero no hiciste absolutamente nada para que la economía crezca o sea más productiva. Si van a utilizar de esa manera el dinero adicional que tienen producto de la reducción de impuestos, pues eso no ayuda a la A tener economía. ese efecto bazooka que algunos le han dicho, ¿no? Exacto, entonces no tiene sentido hacer algo así. Ahora, O sea, sí, sí, en no, el no, plano económico, ¿no? Pero en el plano político, Trump está tomando algunas decisiones. Ha dicho que para Semana Santa esto ya tiene que terminar, tiene que hacerse más laxo el sistema del aislamiento social. Y lo que llama la atención frente a esas declaraciones de Trump, que se empiezan a ver ya diferencias y discrepancias entre los republicanos, que antes estaban unidos como un frente muy cerrado en torno a él. bueno, es que acá hay dos cosas que el gobierno de Trump no parece estar tomando en consideración. Habría que recordar que Estados Unidos ya es no me equivoco, si no me equivoco, el segundo o tercer país con mayor número de casos de personas infectadas, ¿no? Y la tendencia es al crecimiento del número de infectados a una tasa relativamente alta. En estas circunstancias, difícilmente podrías levantar todas las restricciones en curso, que además hay que tener en cuenta que no son tan severas como las que existen en España, Italia o incluso en el Perú. Digamos, porque no hay una decisión federal que obligue a toda la población o a la mayor parte de la población a permanecer en sus casas. Es. Estas decisiones son a nivel estatal y no se han dado en todos los estados. Es Entonces, en más, primer los propios gobernadores republicanos están imponiéndolas a pesar de estas declaraciones de Trump. Bueno, porque el número de casos está creciendo a una tasa relativamente alta. Luego entonces la situación todavía está empeorando. Si hubiera empezado a mejorar, podrías considerar esta alternativa. La otra cuestión es que acá el gobierno de Trump está planteando una falsa disyuntiva, porque si estableces más restricciones, el costo económico va a ser muy alto, lo cual es cierto en el corto plazo, pero en el largo plazo, si no estableces restricciones, el costo económico de que el virus se propague sin control podría ser aún mayor. Claro, lo que alguien podría decir es que esto no lo sabemos con absoluta certeza, pero si los cálculos de los modelos que existen, los modelos siempre son, digamos, probabilísticos, o sea, y con márgenes de error muy amplios. Pero digamos, los mejores modelos que tenemos, como el del Imperial College de Londres, sugieren que si no se hace nada, el número de muertos va a ser muy grande, pero el costo económico podría ser también muy alto. Entonces, el punto es si pagas el costo económico en el corto plazo o pagas un costo económico aún mayor en el mediano y largo plazo. No es que levantando las restricciones vas a evitar el costo económico de la pandemia. Y además fue ese estudio, el del Imperial College, que se cita, de Londres, que se cita como una de las razones que hizo cambiar de opinión a Boris Johnson, que hablaba de este Claro, efecto rebaño, y también a Donald Trump, ¿no? Y además también presenta como una disyuntiva muy cruel, ¿no? Lo que dijo el gobernador de Nueva York, ha dicho en Twitter, mi mamá no es descartable, ¿no? La gente, sí, no, la gente mayor, ¿no? Con ese modelo. Ahora, esto es lo que sucede en Estados Unidos. Europa también, por ejemplo, están hablando de hacer corona bonos, está diciendo Pedro Sánchez, y están reclamando que la comunidad europea tenga, la Unión Europea tenga una
acción más fuerte para ayudar a los a los países, sobre todo del sur. Ya se ve una diferencia entre los que están en el sur y más afectados y lo que no está tanto en el norte. ¿Qué salida ves ahí o qué acciones está tomando? Bueno, según la revista The Economist, cuando uno junta todas las decisiones de política económica que se han adoptado para enfrentar las consecuencias económicas, pero también sanitarias del COVID-19, incluyendo países como Italia, precisamente, era para un grupo de países desarrollados, europeos y Estados Unidos, incluyendo medidas digamos, de política monetaria que no adopta el Ejecutivo, sino en el caso europeo la Reserva Federal, en el caso estadounidense la Reserva Federal, en el caso europeo el Banco Central Europeo. Cuando uno toma en cuenta todas las políticas que se han adoptado, según la revista The Economist, un cálculo que ellos mismos admiten que es un cálculo inicial, todavía con un margen de error muy grande, ellos hablan de 23% del producto. O sea, ese es el tipo de medidas que tomas frente a un cataclismo. O sea, eso ni siquiera frente a una gran recesión económica. Por ejemplo, para que la gente tenga una idea de lo que esto implica, la gran recesión de 2008-2009 fue la mayor recesión del capitalismo internacional desde la Gran Depresión. Bueno, ahí se aplicaron políticas de estímulo fiscal y monetario que en conjunto representaban alrededor de un 7% de la economía. Ahora se está hablando, según este cálculo preliminar del Economist, de más de 20%. O sea, en otras palabras, estás esperando un efecto mucho mayor, aunque claro, aquí lo que hay que tener en cuenta es que no todo esto es simplemente para prevenir el descalabro económico, también ese incremento de gasto para afrontar las consecuencias sanitarias de la pandemia, pero eso también podría ser considerado un estímulo fiscal. El propósito último de esa decisión no será el de estimular la actividad económica, pero también puede tener ese resultado. Pero lo que voy es, en parte porque no sabemos con certeza qué va a pasar y por ende es razonable prepararse para los peores escenarios, no los más edulcorados, pero además porque los resultados económicos iniciales sugieren que lo que se viene es una recesión significativa, es que estamos viendo algo que no hemos visto nunca. En Estados Unidos nunca ha tenido un paquete de estímulo de la dimensión que tiene el actual. Y en el que estén de acuerdo además un grupo político como los republicanos. Claro, acá había, por un lado, el debate político sobre cuáles serán las consecuencias distributivas de las decisiones que se están tomando. Pero por otro lado estaba el tema de que no podían postergar indefinidamente la decisión porque cada día que pasaba era un día en que la economía seguía hundiéndose. Y entonces Claro. era esta cuestión de que había una decisión de fondo, un debate de fondo, perdón, que era necesario dar, pero la decisión no podía postergarse indefinidamente. Ahora, Trump sigue, claro, aprobando o que los republicanos aprueben este tipo de medidas y, por otro lado, el lenguaje político que hemos comentado, ¿no? Decir, no, esto para Semana Santa ya se va a relajar. ¿Y por qué? Porque me parece una linda fecha y van a haber misas y la gente va a poder ir a misa. Coincide nuevamente con Bolsonaro o con Andrés Manuel López Obrador, los populistas, ¿no? Hay mecanismos para controlarlo, como son, por ejemplo, los propios gobernadores en Estados Unidos o los gobernadores en el Brasil. Pero se puede llegar a una instancia si es que Trump decide finalmente liberar las medidas restrictivas antes de tiempo de control político en Estados Unidos. A ver, a ese nivel, sin embargo, muchas de estas decisiones las toman, por ejemplo, la decisión si establecer o no una cuarentena, no las toma el gobierno federal, sino los gobiernos estatales. Y precisamente por eso es que el gobernador de Nueva York, del estado de Nueva York, no el alcalde de la ciudad, Cuomo, ha sido el alter ego de el presidente Trump en todo este debate, ¿no? Porque Nueva York es el epicentro en el caso norteamericano de la pandemia, digamos, es Cuomo el que ha tenido que tomar las decisiones más importantes para afrontar la pandemia en el caso específico de Estados Unidos. Pero digamos, cuando el número de casos aumenta a tasas relativamente altas, como todavía está ocurriendo en Estados Unidos, es una absoluta irresponsabilidad
proponer que justo en una fecha en la cual la gente viaja porque es feriado y donde hay más reuniones públicas o más reuniones de gente en lugares públicos de lo habitual, justo ahí decidas levantar las restricciones. O sea, si acaso ahí es donde habría que mantenerlas en tanto el número de infectados crezca a las tasas actuales. China ya empezó a levantar las restricciones, pero China ya está en una situación en la cual los nuevos casos reportados están en el orden de las decenas, no de los millares, ¿no? Estados Unidos están aumentando el número de casos cada día y a tasas relativamente altas, se duplica el número de casos, en parte también porque aumenta el número de pruebas, pero controlando por el aumento en el número de pruebas, se duplica el número de casos en cuestión de 2 a 3 días. Entonces, Ahora, en esas circunstancias, mal que le pese a Trump, las restricciones todavía son necesarias. Puede discutir cuáles. Lo que no puedes es decir que no va a haber ninguna. y además le ha dicho ya al gobernador de Nueva York, necesitamos 30.000 respiradores y tenemos y nos han mandado solamente 4.000. ¿Qué hacemos con las personas que necesitan el resto, no? Se ha convertido en realidad en líder, además de esta lucha en Estados Unidos. Y se habla de que Nueva York concentra el 7% de los contagiados a nivel mundial. Ahora, volviendo a Pedro Sánchez y a lo que pasa en Europa, él habló inicialmente de un plan Marshall. El plan Marshall necesitaba de un liderazgo estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial y un Estados Unidos que no había sido golpeado en su tierra. Esto es ya muy difícil en este momento. Bueno, sí, yo diría que probablemente las cosas de las que habla Pedro Sánchez son de la época de, digamos, dorada de la política exterior norteamericana, sobre todo con Franklin Delano Roosevelt, pero aunque Truman es culpable de crímenes como las bombas de Hiroshima y Nagasaki, también en el plano económico apoyó medidas como el Plan Marshall para ayudar a la reconstrucción europea. El tema es que Estados Unidos no ha vuelto a ejercer ese liderazgo en el periodo de la posguerra. Y esto no es algo que empiece con Trump, ¿eh? También habría que ser justos en admitirlo. Estados Unidos, desde Nixon cuando menos, ha empezado a actuar unilateralmente en decisiones que afectan a sus socios europeos. Por ejemplo, Nixon cuando decide poner fin al programa de convertibilidad del dólar en oro, ¿no? Entonces, digamos, no hay quien cubra eso, salvo que los propios estados nacionales se endeuden, pero nadie está liderando eso. Lo más cercano a eso es lo que está haciendo China en materia de ayuda a terceros, pero obviamente no estamos hablando de nada equivalente en cuanto al monto involucrado en recursos. Y además en el caso de China, China lo que está intentando hacer el régimen comunista chino, no la población. Cuando digo China me refiero al Estado. Lo que China está intentando hacer en buen romance es tratar de tapar sus errores iniciales, asumiendo ahora sí el liderazgo de la cooperación internacional en el combate al problema. Pero una de las razones por las que China asume ese liderazgo, ayudando a países como España o Italia, es porque sabe que el virus no respeta fronteras. Y si bien en China la situación parece estar controlada, habría que recordar que durante la gripe española, mal llamada gripe española porque se originó en Empezó en Estados Unidos, Estados Unidos. claro, Sí. pero como se ocultó la información en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, los españoles creían que era un problema que afectaba exclusivamente a su país, de ahí el nombre. Pero bueno, durante la gripe española la pandemia se produjo en oleadas. En ese sentido, China todavía no puede cantar victoria. La pregunta es qué tan preparados van a estar para la segunda oleada. Según el estudio del Imperial College, para cada oleada, la forma más eficaz de enfrentarla sería volver a declarar una cuarentena, pero y ellos dicen, en el caso de los colegios, cerrarlos hasta 5 meses al año. Como se podrá comprender, si cierras por meses la actividad económica, no solo los colegios, el resultado económico va a ser un desastre. Algunos podrían decir, pero lo que importa es salvar vidas, no mantener el nivel de actividad económica. Pero si la economía colapsa, los estados tampoco van a tener recursos con los cuales salvar vidas. Entonces, digamos, no es que haya que elegir entre una y otra cosa. Las dos Claro. van de la mano. ¿Qué está pasando con Rusia? Por ejemplo, Putin ha anunciado que ya no va a llevar a cabo un referéndum que le iba a permitir permanecer en el poder hasta el 2036. Es porque está siendo más afectado de lo que inicialmente se pensó por el coronavirus.
Bueno, es que además, aunque no fuera ese el caso, podría ser útil como medida preventiva. Pero el tema con Rusia es que esa es en términos de regímenes políticos, lo decíamos en el programa anterior, la ventaja de las democracias es que los gobiernos no controlan a discreción la información. Entonces la información puede fluir porque los opositores la hacen conocer, porque los medios la hacen conocer, porque las redes sociales en ocasiones difunden la información. En regímenes autoritarios, y esa es la ventaja de las democracias, aunque pueden tener otros hándicaps, y la desventaja de los regímenes autoritarios, en los regímenes autoritarios sí puede haber un control omnímodo de la información. Lo que pasa en Rusia es que no sabemos cuál es, digamos, el nivel de incidencia de la pandemia. Tampoco lo saben los rusos porque no hay información fidedigna. Ahora, sea cual sea el nivel de incidencia de la pandemia en Rusia, digamos, posponer un referéndum tiene sentido incluso si la incidencia fuera baja como medida preventiva. Es decir, en un referéndum vas a tener a millones de personas saliendo a la calle, estando en fila, una en fila india, una tras otra, esperando para votar. O sea, es la vía de contagio más fácil que se te pueda ocurrir. Entonces, no importa cuál sea la situación en Rusia, posponer el referéndum era razonable. El problema es que no sabemos con certeza cuál es la situación en Rusia. Hay países que declaran que tienen muy pocos casos, claro, pero han hecho muy pocas pruebas. Cuando, por ejemplo, Venezuela, ¿no? Lo mismo podría decirse de Rusia. Cuando no has hecho suficientes pruebas como para tener un panorama general, decir que tienes pocos casos no significa nada. Eso lo que significa es que has hecho pocas pruebas. No Claro. sabes en realidad cuánta gente tiene el virus. O tienes tus propias pruebas como las que como las que se usa en Rusia, y además difícil dudar que ese referéndum lo iba a ganar Putin también, ¿no? Ya casi se da por sentado una victoria de Vladimir Putin en una situación como la que se vive en Rusia. Ahora, estamos hablando de las democracias y cómo han combatido, en el caso de Corea del Sur, por ejemplo, el coronavirus. Pero ¿qué ha pasado con Italia? ¿Los tomó por sorpresa? Hasta ahora, cuál es tu análisis? A ver, casos como el de Italia, bueno, por un lado, Italia tiene, hasta donde yo he podido averiguar, un buen sistema, España, más que Italia, de salud pública. El de Italia, de todos modos, no era malo, ¿no? Digamos, en contexto internacional. Italia tuvo el problema que tuvo España y que han tenido muchos países, incluyendo Estados Unidos, respuesta tardía. En ese sentido, por eso lo que ha pasado en Taiwán, Singapur y Corea del Sur es ejemplar. Dos democracias y un régimen autoritario, en el sentido de que siguieron lo que ha sido la propuesta de la Organización Mundial de la Salud. Diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico. Hagan pruebas. Desde un inicio, hagan el mayor número posible de pruebas para tener un panorama general y saber dónde actuar. Ni Italia ni España hicieron eso. Primer gran problema. Segundo problema, en el caso específico de Italia, Italia ha tenido, lo decíamos en el programa anterior, el peor desempeño de su economía desde la Segunda Guerra Mundial, desde la creación del euro. La economía italiana tuvo momentos de auge desde la Segunda Guerra Mundial que llevaron a hablar de dos milagros económicos italianos a falta de uno. Pero desde la creación del euro el desempeño económico de Italia se ha deteriorado y eso ha llevado a un nivel de endeudamiento público porque el Estado trató de estimular la economía con gasto público, un nivel de endeudamiento público que es probablemente el más alto de Europa, salvo por Grecia en este momento. Y entonces, para lidiar con el tema del déficit fiscal y del alto endeudamiento público, el gobierno italiano empezó a hacer recortes de gasto público, recortes fiscales, que afectaron también al sector de la salud. Entonces, probablemente el sector de la salud no estuviera en su mejor estado para afrontar la crisis. La otra cuestión es que Italia tiene la mayor proporción de población mayor de 65 años, un grupo poblacional particularmente, digamos, vulnerable frente a la pandemia, en el mundo únicamente después de Japón. Dicho ese paso, lo que no se ha mencionado es que la pandemia tiene una tasa de mortalidad mayor entre hombres que entre mujeres, por Sí, alguna razón que todavía no conocemos, y la pandemia ha infectado a muchos más hombres en Italia proporcionalmente. que en China se piensa que es porque en China fuman mucho más los hombres que las mujeres.
Tal vez, ¿no? Pero parece que la tasa, sí, bueno, parece que la tasa de mortalidad en general es mayor entre hombres que entre mujeres. Eso es interesante porque cuando se vea, digamos, finalmente la población que ha tenido el virus y ha sobrevivido al mismo ha desarrollado anticuerpos. De pronto las mujeres en general tienen anticuerpos de cierto tipo, eficaces frente a este virus, en mayor proporción que los hombres. No lo sabemos todavía, pero aparte del tema etario, la gente mayor a 65 tiene mucha más probabilidad de morir en caso de contraer la enfermedad. Los hombres tienen más probabilidad de morir en caso de contraer la enfermedad. El tercer grupo vulnerable, bueno, hombres no son tan vulnerables en términos relativos, pero el otro grupo vulnerable son gente con una condición médica previa, gente con problemas pulmonares, por ejemplo, porque el aparato respiratorio es uno de los que se ve afectado por este virus. Y de ahí que sea, y hay también los que se creen invulnerables, que son la generación Z, los que han estado, por ejemplo, viendo la playa, todavía hemos visto las imágenes de lo que se llama el Spring Break en Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué ha pasado? El Reino Unido, por ejemplo, ahora sí, con el príncipe Carlos con coronavirus confirmado, el heredero de la corona, ya ha sido más estricto, pero se ha demorado. A ver, el Reino Unido tomó una decisión que al principio parecía, a ver, no quiero decir que no hay ninguna justificación posible para la aproximación inicial de Boris Johnson. La aproximación inicial de Boris Johnson era con restricciones muy puntuales, pero sin restricciones generalizadas, por ejemplo, la libre movilidad de todo el mundo, restricciones que operen sobre todo respecto a sectores vulnerables, personas mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas. Eso tiene dos consecuencias que en el largo plazo van a ser positivas. Primero, afecta mucho menos la actividad económica y vamos a tener más recursos para enfrentar la enfermedad. Y en segundo lugar, mientras más gente se contagia, más gente se inmuniza. Y Eso sí, el entonces, efecto rebaño, ¿no? ¿eh? Lo que El llamaban herd efecto immunity, rebaño. efecto rebaño, sí, la inmunidad del rebaño. Mientras más gente se contagia, más gente adquiere inmunidad y por ende el efecto del virus a largo plazo es menor porque no va a haber oleadas. Digamos, la primera oleada, si tú la contienes con una cuarentena, la gente no se infecta, pero no adquiere inmunidad frente al virus y cuando hay una segunda oleada va a ser afectada. Si la gente se inmunizó en la primera oleada, no va a haber oleadas sucesivas. El problema con ese curso de acción es que, claro, nuevamente, el modelo del Imperial College es solo eso. Un modelo es digamos, un pronóstico que es tentativo con base en la mejor información que conocemos hoy en día, pero sus proyecciones son tentativas, son proyecciones definitivas, determinantes, concluyentes. Pero bueno, era el mejor modelo que teníamos y ese modelo te decía que bajo la estrategia de Johnson morían producto de la enfermedad 250,000 personas. Ese es el riesgo que no quiso asumir Johnson. O Claro. sea, Y dijo, tú además puedes, dijo, tienen que estar preparados a perder a sus seres queridos. claro, y entonces, aunque visto en el conjunto, alguien podría decir, si seguíamos con esa estrategia, probablemente en un año íbamos a descubrir que estábamos mejor que los países que aplicaron cuarentenas, cosa que no dice el modelo del Imperial College, que sí propone las cuarentenas hasta la saciedad. Aunque pueda afirmarse eso, el tema es que la gente muere en el presente y que decir algo como lo que acabas de citar o lo que dijo el vicegobernador de Texas es También. percibido como de un cinismo inhumano, ¿no? Decir, bueno, sacrificar a nuestros adultos mayores tal vez no sea tan grave si con eso logramos que la economía siga funcionando. Eso es lo que en términos psicológicos se llama una disyuntiva tabú. O sea, una disyuntiva en la cual no hay disyuntiva real porque en teoría debería siempre aceptar uno de los valores en contra del otro. No puedes, los seres humanos, parece que por razones evolutivas, pero por razones morales, producto también de la cultura, no aceptamos estos canjes tan fácilmente, que me digan, bueno, a cambio de tantos muertos, logras tantos puntos de crecimiento económico. Esa es una ecuación que nadie en su sano juicio, bueno, tanto como nadie no, porque No, vemos que hay gente que la ha algunos hecho, no pero están la gente en sano común juicio. y corriente no la hace, no la hacemos. Sí. ¿No? Hay gente que la hace y como digo,
tal vez tengan razón en el largo plazo, pero la gente se está muriendo hoy y decir, está bien que tu abuelo se muera, si con eso la economía sigue creciendo, es algo a lo que, por suerte, diría yo, la mayoría de los seres humanos nos resistimos. Y eso tenemos que ver un programa también, cómo está dando también, porque puede haber hecho por cálculo político también Doris Johnson o Donald Trump, ¿no? Ahora, yendo ya a cómo impacta todo esto ya en términos económicos a nuestra región, sobre todo el Perú, el plan de salvataje, esta bazuca que han mencionado, ¿cómo crees que pueda impactarnos a nosotros? A ver, de un lado, los países latinoamericanos nunca hicieron la tarea, ¿no? De tener una economía con, bueno, no en la dimensión suficiente en todo caso, y algunos países de mayor proporción que otros. Haciendo esas salvedades, no tenemos, por ejemplo, hubiera sido útil depender menos de exportaciones primarias y más de exportaciones con valor agregado. Segundo, hubiera sido útil diversificar nuestra oferta exportable. No lo hemos hecho en la dimensión necesaria. Entonces, ¿cuál es el problema con todo esto? Que somos muy vulnerables frente a shock externos. ¿Qué quiere decir shock externos? Si se reduce las tasas de crecimiento en países como la China, las exportaciones de cobre, por ejemplo, pero no solo de cobre, estoy poniendo un ejemplo particular, se van a reducir por diversas vías. Primero porque China es nuestro principal socio comercial. Mientras menos crezca su economía, menos productos peruanos va a comprar. Pero segundo, China es una parte tan grande de la demanda global de cobre que una reducción de la demanda china basta para reducir el precio del cobre. Entonces Perú pierde por dos vías. Pierde porque exporta menos cobre y el cobre que exporta lo exporta a menor precio. Entonces, si estas medidas tienen éxito en contener la caída de la actividad económica en los países desarrollados y en China, van a ayudar a países que dependen de esas economías. Nuestros dos primeros socios comerciales son China y Estados Unidos en ese orden. La ventaja que tenemos en el Perú es que la crisis del coronavirus, digamos, los efectos económicos del coronavirus, además del efecto humanitario, nos encuentran en una situación en la cual el déficit fiscal no era demasiado grande, la deuda pública en lo absoluto es grande. Para que tengamos una idea, la deuda del Estado peruano como proporción de la economía peruana es menos de un 30%, la de Estados Unidos es cerca de un 100%. Podemos endeudarnos en caso de necesidad, las tasas de interés para nueva deuda no son muy altas en este momento. Tenemos recursos, no muchos, pero tenemos recursos para políticas fiscales contracíclicas. Por ese lado no estamos tan mal. La otra cosa es que el gobierno está haciendo lo que compete hacer, traer entre pruebas, digamos, estas moleculares, más de 300.000, y no me acuerdo el nombre de las otras, que no detectan el virus, sino rastros del virus, más de 1.000.000. ¿Por qué es necesario tener capacidad de hacer un número muy amplio de pruebas? Porque para no tener que hacer cuarentena cada vez que hay una oleada del virus, y hasta que se descubra una vacuna o algún tipo de cura, es necesario tener bien mapeada la incidencia del virus, saber quiénes lo contraen y dónde están, quiénes son sus contactos. De esa manera las restricciones ya no van a tener que ser generalizadas como la cuarentena actual, sino restricciones más acotadas, más focalizadas ahí donde se necesita. Farid, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a regresar con este programa la próxima semana. Trataremos de hacerlo semanal mientras dure esta emergencia. Gracias. Buenas tardes.